por ser parte. Bueno, ahí habrán escuchado, vamos a estar grabando la sesión, después la vamos a subir a YouTube. Así que bueno, gracias. Hoy vamos a estar hablando de ciberseguridad y confianza. Este es el cuarto webinar en el marco del relanzamiento de IGF Argentina en este año. Así que la verdad que estamos muy contentos. Bueno, este es un tema trascendental actualmente, en un entorno cada vez más interconectado, con desafíos nuevos que se generan todos los días. Entonces vemos que la ciberseguridad es un tema que tiene un montón de aristas. No solo es el tema técnico, acá nos van a explicar los ISOs, sino que también tiene aristas legales, políticas, de educación y de ética. Así que nuestro objetivo como IGF es mostrar esta mirada multipartes, multiactor, multidisciplinaria, representando a distintos sectores, para que tenga una mirada lo más abarcativa posible. Bien, así que bueno, hoy vamos a estar con Karina Virarda. Karina es CISO Ciberseguridad, tiene más de 20 años de experiencia en seguridad digital, en gobernanza de Internet. Fue MAC Member, asesora del Foro de Gobernanza de Internet y también líder del Foro de Buenas Prácticas, dos instituciones de la ONU. También fue reconocida como Top Women in Cybersecurity de América Latina. Lidera distintas iniciativas de cooperación internacional e inclusión. Tenemos también acá a Santiago Cabana. Santiago es CISO para la unidad de Customer Access de Microsoft para Latinoamérica Hispana. Es especialista en ciberseguridad con 25 años de experiencia en arquitectura de ciberseguridad, estrategia de nube. Bueno, tiene un rol de advisor y aconseja sobre aspectos de gobernanza, excelencia operacional, seguridad por diseño y adopción responsable. Bueno, acá nuestra querida Olga Cavalli también es doctora en dirección de empresas, máster en administración de empresas, posgraduada en telecomunicaciones, ingeniería electrónica y doctora honoris causa por la Universidad de Mendoza. Bueno, es decana de la Facultad de la Defensa Nacional y profesora de distintas casas de estudio y directora de la Escuela de Subgobernanza de Internet y de la Escuela Argentina de Gobernanza de Internet. Bueno, y por último, Gonzalo Javier Vázquez. Gonzalo es abogado y doctor en Derecho Público por la Universidad de París. Es especialista en transformación digital de la acción pública. Tiene un posgrado en Políticas Públicas y Gobierno Digital. Ella es profesor de grado y de posgrado en la UBA. Actualmente se desempeña como coordinador del Comité de Estandarización de Inteligencia Artificial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que bueno, esos son nuestros geniales oradores que vamos a tener hoy. Vamos a explicar un poco la dinámica. Hemos dividido esto en 3 rondas de preguntas para que conversen también entre ellos. Así que vamos a hacer estas 3 rondas y por último vamos a abrir para preguntas del público. Bien, así que bueno, damos inicio a la primera ronda, ¿no? Que la primera ronda la denominamos confianza digital como la base de este ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar por Karina. Entonces, me gustaría preguntarle a Karina, qué piensa de la cooperación, ¿no? Entendiendo que la confianza digital no se construye únicamente con tecnología. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones estas esenciales para generar confianza entre el sector público, el privado, la sociedad civil, la academia? Ok, gracias Gonza. Gracias al IGF, o sea, soy parte de la coordinación, es un placer de todos estén participando. Gracias al IGF también por invitarme a mí como parte del stack de ciberseguridad. Mira, la confianza digital es el cimiento, ¿sí? O sea, si no hay confianza es un poco difícil moverse en la vida. Imagínate también dentro de los aspectos de la ciberseguridad. Es sobre la cual se sostiene el ecosistema tecnológico y que se mantiene durante el tiempo. Y efectivamente no se construye solamente con herramientas, solamente con software, también se construye con integridad y con cooperación. Desde mi trabajo como oficial de seguridad y desde como asesora en el MAC Member de la ONU, he comprobado que en distintos entornos maduros son los que logran integrar 3 dimensiones básicas y que son para mí, desde mi punto de vista, las 3 esenciales o las 3 dimensiones desde las cuales se sostiene.
Podría decir que la técnica, la comunidad técnica, todo lo que es también todo lo que es institucional, pero también la humana, ¿sí? La confianza en el humano y también el networking, en los cuales nosotros participamos y se abren estos espacios, para mí son esenciales. Generar la confianza entre estos sectores tan distintos, ¿sí? Como los que decíamos antes, que los que vos mencionabas, entre el público, privado y la sociedad civil, es un desafío, ¿sí? Porque todos tienen intereses distintos. Pero ¿cuáles podrían ser, desde mi perspectiva, esos aspectos esenciales? Te podría decir una transparencia controlada, pero que no suene a sesgada, ¿sí? Controlada desde el que tiene que saber que sepa, ¿sí? Y el que no tiene que saber que no sepa, que este aspecto y este concepto en seguridad lo conocemos bastante seguido, ¿no? Donde se comparte información relevante sin exponer vulnerabilidades innecesarias. También, desde la responsabilidad compartida, entendiendo que la ciberseguridad no pertenece a un solo sector, sino veamos el aspecto privado, ¿sí? El privado le brinda servicio al público, pero que también se lo presta a la sociedad civil. Entonces, todo el ecosistema está casi adentro, sino a un ecosistema adentro. Un ecosistema completo, se podría decir. Múltiple stakeholder, como decimos en el IGF. También reglas previsibles, ¿por qué? Porque evitan improvisación, promueven comportamientos consistentes. Hablamos de normas, sí, a todos en ciberseguridad sabemos que existen un montón de normas a los cuales tenemos que estar alineados y también un lenguaje en común. ¿Por qué? Sin un marco conceptual, sin un marco operativo alineado, la cooperación se vuelve retórica y también porque necesitamos tener un marco común o estándares o acrónimos, que después parece, cuando hablamos todo lo que hablamos en ciberseguridad, terminamos hablando, me parece que hablamos en siglas, pero que sí sabemos que corresponden a cada una de esas siglas. Pero en definitiva lo que quiero decir es que la ciberseguridad y la confianza, desde mi punto de vista, avanzan juntos o retroceden juntos, ¿sí? Para mí no hay seguridad posible sin cooperación estructurada y que esto se pueda sostener en el tiempo. Así que Gonza y los demás, ese es mi humilde parecer. Gracias, Cari, clarísima, clarísima. Bueno, después vamos a volver con Karina en las otras rondas, guárdense preguntas. Bueno, le pregunto a Santiago entonces, ¿cuál es su perspectiva desde el sector privado? ¿Cuáles entiende él que son los mayores desafíos para generar esta confianza? Bueno, en este contexto actual en el que la innovación avanza muchísimo más rápido que las regulaciones y muchas veces que la capacidad de entender de muchos qué es lo que está pasando. Bien, eh, es interesante porque pareciera que la confianza y la innovación están de alguna manera comprometidas y buscando algún tipo de equilibrio o balance. En Microsoft tenemos, y voy a hablar como Microsoft en este punto concreto, digamos, tenemos una idea muy precisa respecto a cuáles son las condiciones bajo las cuales las personas o las empresas adoptan la innovación o adoptan tecnología. Y nos queda claro que si no hay confianza, no hay adopción de tecnologías. Y esto es importante porque eso obliga a los proveedores como Microsoft, pero también después a otro tipo de empresas que utilizan tecnología para crear productos o servicios, a entender en profundidad qué es lo que están haciendo, hacerse responsables, la adopción responsable de la tecnología, porque saben que el costo de no hacerlo es o la no adopción o una adopción que después se da vuelta y se convierte en rechazo. Entonces, uno podría empezar a mirar esto como de nuevo, la innovación cuestionando o debilitando aspectos de confianza y por otro lado el punto es, ojo, porque en la práctica nosotros vemos que las empresas y los usuarios no adoptan tecnología aunque estén disponibles a menos que se les garantice ciertos grados de confianza. Y lo más interesante es que la vara está cada vez más alta. Observamos que empresas y usuarios exigen cada vez más
transparencia, de forma tal de poder, no sé si ganar o sostener la confianza en esa relación o en ese consumo de productos o tecnología. No sé si se explicó, Sí, pero el clarísimo. punto, digamos, bueno, eso, avancemos. Tenés tiempo para explicar ahí si querés un minuto más. No hay Dale. problema. Bueno, gracias, Santiago. Sí, sí, fue clarísimo. Vamos a avanzar entonces ahora con Olga. Entonces, bueno, Olga, como experta en gobernanza de Internet, entonces, nada, es importante preguntarle qué considera ella respecto de qué rol cumple la formación y la gobernanza de Internet en crear esta cultura de confianza que acaba de mencionar con gran criterio Santiago, y especialmente en el contexto latinoamericano, en donde hay regiones con brechas digitales y de conectividad gigantescas. Bueno, gracias, Gonzalo. Se escucha, les pido disculpas primero por el look informal que tengo, pero en una hora me subo un avión, en una hora y media me subo un avión de 13 horas y la verdad es que no me atrevo a ponerme muy formal, así que les pido disculpas por el look que tengo. Y si hay un poco de ruido alrededor, porque estoy acá en el lounge de Star Alliance. Gracias por la pregunta, gracias por invitarme, gracias, Gonzalo. Yo creo que la confianza no la tenemos, me gustó lo que dijeron los colegas, pero me parece que la confianza no la tenemos que dar por dada porque la gente sepa o no sepa que debe o no debe confiar. Yo creo que ahí está la clave de la capacitación, en que la gente entienda que se debe cuidar, cómo se debe cuidar, especialmente las personas que se incorporan no tan profundamente como nosotros con la tecnología, gente que usa menos la tecnología, gente más vulnerable, gente mayor, chicos. No tenemos que dar por hecho de que todos saben que tienen que tener claves complejas, que tienen que tener cuidados. Entonces, la confianza hay que enseñarla y ahí la importancia de este tipo de actividades, cualquier tipo de capacitación en concientizar y darse cuenta, porque si pensamos en cualquier tipo de ataque, cualquier sea el vector del ataque, sea un phishing, sea un spear phishing, sea un botnet, siempre hay alguien que sin querer o queriendo cometió algo que no debía hacer, bajó un archivo que no debía, abrió un archivo Excel que no podía, o sin querer usó una clave muy fácil que cualquiera la pudo adivinar. Entonces, como siempre, la vulnerabilidad está en la persona, tanto sea un empleado de una empresa, conocemos miles de historias, incluso de empresas grandes, donde empleados sin querer o queriendo han hecho errores, individuos que sin saber cometen errores y bajan archivos, como el vector, no importa que sea, siempre está la persona. Esta concientización y la capacitación es fundamental. Y no hay que dar por hecho de que la gente confía o no confía, la gente, mucha gente simplemente confía. Y siempre cuento una anécdota con mi hija mayor, con mi hija menor, perdón, ella es diseñadora industrial y trabaja en una empresa tecnológica. Y me dieron un curso de ciberseguridad, me lo dijo hace un tiempo. Le digo, no sabía yo que las claves tienen que ser difíciles y que las claves tienen que, y tengo que tener doble autenticación. Y yo le dije, ¿cómo no sabes eso? Y ella me dijo una cosa muy interesante, ¿por qué tengo que saberlo? ¿Por qué tengo que saber que la clave tiene que ser así? O sea, entonces hay mucha gente, mucha más de la que nosotros creemos, que no está suficientemente preparada. Y después vendrá la confianza. Una vez que sepan esto, sabrán si pueden confiar o no. Me detengo acá y dejo a los otros colegas que siguen. Espero que no haya mucho ruido ambiente. No, se te escuchó genial, Olga, no te preocupes, clarísimo. Bueno, sí, hay confianza, educación, son palabras que seguramente vamos a repetir un montón. Ya hemos repetido en los webinars anteriores y van a seguir surgiendo. Entonces, bueno, aprovecho para preguntarle a Gonzalo, entonces, em, ¿cómo cree él como abogado? Bueno, es el único abogado hoy. Tenemos aquí, ¿cómo puede entonces el derecho acompañar la creación de esta confianza a los que se refirieron los tres, sin limitar la innovación tecnológica, que es algo que escuchamos mucho también, ¿no? Las dicotomías entre innovación y otras cosas. Bien, bueno, gracias Olga, Karina, Santiago, un gusto compartir panel con ustedes y gracias al IGF Argentina por convocarme y sumarme a este panel con esos pedazos de nombres en la materia de ciberseguridad.
Y mirá, como bien dijiste vos, a mí me gusta pensar que esta, como se suele llamar, dicotomía, es una falsa dicotomía, ¿no? Esta idea de que la regulación va en contra de o limita la innovación y el desarrollo. Hoy estamos frente, obviamente, en Argentina estamos en esta postura se llama, no, wait and see, porque no tenemos adoptada ninguna ley en materia de IA, si bien hay un montón de proyectos presentados, y tenemos muy desactualizada nuestra ley de datos personales, lo cual obviamente desde un punto de vista normativo no contribuye a la confianza en algunos aspectos de lo que venimos hablando. Pero lo que sí es importante plantear es que desde un punto de vista quizá desde el derecho, con una tradición continental, y acá para obviamente la que no son abogados, ¿no? Nosotros tenemos, a diferencia de Estados Unidos, Inglaterra, lo que tiene una tradición del derecho común, del common law, como se llama, la ley, ¿no? La regulación es generalmente un primer punto de partida. Después vemos qué tipo de legislación y después vemos si está bien o mal en términos de técnica legislativa, ¿no? Proyectada. Pero lo que sí es importante es quitarle este miedo que viene más de como una cuestión medio de lobby, de decir que la regulación no detiene o es contraria a la innovación. Y aquí me gusta siempre mencionar, lo pude experimentar, el año pasado estuve en Francia, en el Instituto Nacional del Servicio Público, aprendiendo la experiencia, ¿no? administrativa, jurídica, de cómo Francia está abordando el fenómeno de transformación digital desde hace muchísimo tiempo. Francia, obviamente, Estado de la Unión Europea, en donde está vigente, aunque sea parcialmente, ¿no? en algunos aspectos, el famoso reglamento de la Unión Europea, la famosa ley de IA de la Unión Europea. Y justamente es un ejemplo en el que la confianza, por ejemplo, del sector privado en la UE, a nivel Francia, por lo menos, pero podría corroborarse en algunos otros países, hay muchas empresas que consideran confiable un esquema, invertir o desarrollarse y desempeñarse en un esquema con reglas claras. Es decir, aquel modelo norteamericano en el que se dice generalmente, en el que si hay muchas reglas eso va a generar trabas, costos y desalienta la inversión y demás, en Europa no se ha verificado tan así. De hecho, insisto, parte de estos reglamentos, obviamente, es multi-stakeholder, es un proceso que llevó muchos años, no es algo de un día para el otro, y de esa reglamentación formaron parte en los debates, obviamente los estados, pero representantes del sector privado, de la academia, de la sociedad civil. Entonces, en ese sentido es importante tener en cuenta las tradiciones y culturas jurídicas de cada país, porque en algunos, como insisto, en algunos países el hecho de tener reglas claras hace a la confianza de la seguridad jurídica y no contar con regulación, justamente en algunos lugares genera una especie de, este vacío legal genera mayor desconfianza. Entonces es como, a veces parece que esta idea de plantearlo como una dicotomía entre regulación, como si fuese el cuco, ¿no? O un esquema que va en contra de la innovación, no me parece que va por ese lado. Y como último dato, tengamos en cuenta que obviamente el esquema europeo no ha recibido y se ha hecho eco, ¿no? de alguna de las críticas o incluso planteos o específicos, y este año Ursula von der Leyen, ¿no? la presidenta de la Comisión Europea, anunció, por ejemplo, iban a desarrollar un proyecto de fábricas de IA, ¿no? que lo hicieron con los 32 Estados miembros y asociados de la Unión Europea, el sector privado también, para el desarrollo de supercomputadoras, y se habló de inversiones de 2.1 billones de euros, ¿no? Y luego también para la incubación de startups de 100 millones de euros. Es decir, acá se puede ver bien cómo incluso en un esquema regulatorio fuerte como que tiene la Unión Europea, con la ayuda, ¿no? del Estado, en este sentido la Unión Europea, de los Estados a nivel local y la participación del sector privado, se puede generar desarrollo, innovación en un marco regulatorio donde claramente se puede ver que la confianza se puede dar un mayor marco de confianza, digamos, en este esquema, que tal vez, como esta idea, como dijo Gonzalo al principio, que si uno regula, se acaba la confianza, el desarrollo y la innovación. Clarísimo, Gon. Gracias. Clarísimo. No. Ahora para cerrar esta primera ronda, tengo una pregunta breve, así no nos extendemos de tiempo, para quien sea que la quiera levantar y dar respuesta. A ver si ustedes creen que se puede hablar de confianza digital y esto que estuvimos hablando sin transparencia. Y si se les ocurre algunos ejemplos en donde la falta de comunicación o coordinación entre estos sectores que dijo Karina al principio haya afectado la confianza, bueno, y lo que sigue luego de la confianza que recién han expresado. Si me permiten, quiero hilar la pregunta que acabas de hacer con una afirmación que hizo Karina.
más temprano que tiene que ver con la transparencia controlada. Y habitualmente la discusión gira en torno a esto, cuando se vuelve absoluta una definición de transparencia o no transparencia y no se discuten los intermedios necesarios y realistas, digo, pragmáticos. Microsoft es una empresa pro regulación, pero y de hecho se autorregula y crea normas y esta idea de adopción responsable de tecnología. Y creo que esta definición de que quien tenga que saber tenga acceso a la información de forma directa, transparente, en realidad es mucho más factible de lo que uno imagina. Digo, factible, posible. Después habrá que ver cómo se exige que eso ocurra, pero definitivamente sin eso no puede haber confianza. Por definición no puede haber confianza. Ahora, de nuevo, ¿no? En el otro punto, no es una confianza donde la transparencia es completa y sin control, porque al mismo tiempo yo no puedo negar, y esto hablando en la línea de Olga, que del otro lado hay actores de amenaza que están a la espera y a la expectativa de vulnerar los derechos de personas y organizaciones. Entonces, transparencia sí, pero con control. Clarísimo, espectacular, estoy muy de acuerdo. Bueno, le diste vos el pie a Olga, creo que Olga tiene ahí algo para agregar. Sí, yo quisiera también suscribo exactamente lo que acabas de decir, pero también quisiera reconocer el trabajo que han hecho las empresas privadas, especialmente en servicios nube, en redes sociales, en ir transparentando cada vez más y ayudando a los usuarios a entender temas de privacidad y de seguridad. Obviamente, el usuario también tiene su responsabilidad, pero creo que ahí hay una evolución importante y hay que reconocerlo. Y además creo que cualquiera de estas cosas solamente se logra con diálogo, ¿no? No hay que tener miedo de dialogar entre quien hace la regulación, que generalmente es algún organismo estatal, junto con esto entre todos, porque la tecnología, el servicio la proveen empresas fundamentalmente privadas, y los usuarios y el gobierno están como del otro lado, como el lado de usuarios y controladores eventualmente a través de la regulación. Creo que el diálogo sería el camino y quiero reconocer la evolución, a mi entender, positiva, pro transparencia, con control, como decía recién, Gonzalo, me parece que hay que reconocer esto y bueno, veremos cómo evoluciona porque la tecnología sigue. Clarísima, Olga, clarísima. Bueno, ahora vamos a pasar una segunda ronda. Ahora vamos a afinar algunos conceptos en cuanto a riesgos emergentes y coordinación en tema de ciberseguridad. Vamos a iniciar con Gonzalo ahora. Entonces, bueno, un poco ya iniciamos lo que arroja esta pregunta, que es entendiendo que la inteligencia artificial viene con muchos dilemas éticos y legales. Entonces, ¿estamos preparados para acompañar su adopción con marcos regulatorios? ¿Qué tan preparados estamos, Gonzalo? Gracias, Gon, nuevamente. Y lo que me gustaría poder acá compartir, también para tratar de ser breve y poner como un ejemplo, así es un poco más ilustrativo lo que trato de decir, en mi rol actual dentro del Consejo de la Magistratura, ¿no? Y quizá la respuesta va a tener más foco en el tema de la coordinación, como un concepto importante. Olga hablaba del diálogo, ¿no? A veces en estos procesos que son, si bien vienen hace tiempo, pero que están impactando fuertemente, por ejemplo, en este caso en la administración pública, destacar quizá algún tema de habilidades blandas, ¿no? Más allá del conocimiento técnico que uno pueda tener, como Olga destaca el tema del diálogo, y yo quiero plantear acá el tema de la coordinación. Para que tengan una idea, el Comité de Estandarización, justamente el nombre, ¿no? Estandarización en IA, también surge porque el Consejo de la Magistratura de la ciudad, como otras instituciones de este tipo, ya tiene sus propios departamentos de informática, en algunos casos, como el Consejo de la Ciudad, tienen una Secretaría de Innovación, distintas áreas que iban trabajando temas vinculados con inteligencia artificial, pero justamente descoordinadas, ¿no? Es decir, entonces, había avances por cada una de estas áreas que muchas veces
se pisaban entre ellos, muchas veces se desconocía, hablabas con el de informática y desconocía que la Secretaría de Innovación había presentado un proyecto y la Secretaría de Innovación avanzaba por un proyecto que dependía del dictamen técnico, ¿no? De posibilidad, viabilidad y homologación eventualmente del sistema por parte de informática, lo cual llevaba a una conversación de locos al seno de una misma institución, ¿no? Entonces, cuando llegué, un poco era la primera justamente idea, fue justamente la idea de coordinar, ¿no? Porque, y establecer una línea, primero un norte, por decirlo de alguna forma, ¿no? Prioridades. Entonces, la coordinación es un punto importante, y a modo de ejemplo, y como para terminar la idea esta estamos hablando de los dilemas éticos y legales y de cuán preparados. Obviamente, dentro de lo que es como un abordaje de políticas públicas, como esta debería ser, ¿no? Yo entiendo que la transformación digital, por ponerlo como concepto, debería encararse como una política pública, política por lo menos, ¿no? Que esto tiene que tener un programa, tiene que tener objetivos, porque si no queda como una idea y pequeños avances, entonces algunas instituciones con sacar una guía de directrices y buenas prácticas ya cumplió, ¿no? Es como que avanzados que estamos, tenemos un bot que responde cosas automáticas y una guía y ya estamos a la altura de las, ¿no? Entonces, nosotros ahora estamos con el desafío, entre otras cosas, de desarrollar una guía de uso responsable de IA generativa, sobre todo dentro del ámbito de la justicia, que acá hay mucho dato personal para arrancar, ¿no? De base como concepto. Y no tenemos todavía el desarrollo de sistemas propios, soberanos, como se llama, más que algún tipo de resumidor, además, pero nada generativo. Entonces, como estrategia, decidir, ¿no? ¿Se va a prohibir el uso por ejemplo, de ChatGPT? ¿O vamos a dejar que se use hasta que desarrollemos alguno similar aquí adentro, pero con guía de buenas prácticas, con autorizaciones, con consentimientos informados? Es decir, todo ese tipo de cosas, obviamente, es importante coordinarlas. Y ahora esta guía justamente nos venía la pregunta acerca de el Consejo de la Magistratura debería sacar esta desde ya. Pero ahora estamos en coordinación justamente con el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad para que esa guía podamos sacarla en conjunto. Porque imagínense si en el Poder Judicial de la ciudad el Consejo de la Magistratura saca su propia guía, pero el Tribunal Superior de Justicia saca otra, existe un alto riesgo de que en algún punto, por más que coincidamos en algún aspecto, podamos contradecirnos, pisarnos, ¿no? Entonces, la coordinación termina siendo un eje clave, y acá es un tema que como lo hablábamos, ¿no? En algún momento, por lo bueno y por lo malo, todo el tema de la IA está de moda, y las instituciones públicas y más, como decía, ¿no? Quieren sacar este tipo de documentos muy genéricos, muy generales, que en definitiva, obviamente, es mejor tenerlos, por decirlo de algún modo, pero en definitiva justamente es importante para el éxito de la estrategia de implementación de este tipo de tecnologías, poder hacerlo en forma organizada, coordinada, y es mejor que haya un documento consensuado sin tantos nombres propios, en definitiva, pero que la institución le sirva a la institución más que a la cabeza de esa institución para vender un producto y para que funcione bien. Eso. Gracias, clarísimo. Bueno, es muy importante la coordinación para que haya seguridad jurídica y para que los menos entendidos tengan muchas menos confusiones entre tanta literatura de estos temas, ¿no? Pero bueno, ahí Gonzalo mencionó coordinación, ¿no? Entonces, la coordinación, la cooperación, podemos decir, actualmente es muchísimo más lenta de todas las amenazas que se presentan en entornos digitales todos los días. Entonces, aprovecho para preguntarle a Karina, ¿cómo cree ella que los países de la región pueden trabajar juntos de mejor forma ante los incidentes globales, los ataques coordinados que estamos viendo todos los días, que nos enteramos y a veces no sabemos un poco cómo obrar y si son ciertos o no? Si son ciertos es un tema. Ya eso es más largo. Esto da para un webinar entero. Pero a ver, yo creo que el gran desafío que tenemos ahora en nuestra época en todo esto de lo que es amenazas es que se mueven al ritmo de la automatización, ¿sí? Las amenazas y las vulnerabilidades y todo se mueve al ritmo de la nueva rockstar que se llama automatización e inteligencia artificial. Ahora, la coordinación, ¿se mueve a ese ritmo? Creo que en las leyes tenemos el mismo desafío, ¿no? La coordinación, el trabajo, la capacitación. Me parece que lo que necesitamos es una cooperación anticipatoria, ¿sí? Basado en el primer punto que hablamos, que eso es algo que se construye, que es la confianza, que esto lleva tiempo. Por eso digo que también vamos, desde mi perspectiva, quizás ese es el desafío, ir un poco más rápido. Mecanismos técnicos preacordados, también como lo que decía Santi.
desde las instituciones donde he participado, la ONU, el GFCE, donde estoy ahora, vemos que países que institucionalizan la colaboración definen flujo de información, estándares compartidos, responsabilidades conjuntas ante crisis, tienen una mejor gestión. A ver, también dentro del ámbito de América Latina se podría decir que hay distintos instrumentos, sí, según alineados a las distintas stakeholders. Por ejemplo, si sos parte de una academia, seguramente vas a tener un centro de gestión de incidentes alineados a universidades, que ahí nos podrá compartir Olga. Pero, por ejemplo, también alineados a países o instituciones gubernamentales, tenemos el CECIR de las Américas que lo lleva adelante la OEA, ¿sí? O si formás parte del FIRST, que es el centro que nuclea a todos los centros de ciberseguridad, también podrías participar de ellos. Hay distintos instrumentos en los cuales se puede compartir información, compartir la gestión de incidentes, capacitarse. Yo creo que también es una cuestión de cooperación técnica con la política y la diplomacia, porque ya sabemos que los ataques no tienen pasaporte. Pero bueno, para mí, para una cuestión efectiva, no se trata solamente de intercambiar datos, sino alinear intereses, y esto creo que es uno de los puntos más difíciles y que más lleva tiempo, porque sin confianza política, la confianza técnica no escala. Así que ese es mi parecer. Buenísimo, gracias, Cari. Bueno, un poco también estamos hablando siempre de inteligencia artificial, surge eh, permanentemente. Entonces, bueno, aprovecho para preguntarle a Santiago, que bueno, tiene mucha experiencia en Microsoft en esto. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que a él le han dejado la incorporación de inteligencia artificial y esta automatización de la que recién se hablaba en sus equipos de seguridad? Y si esto le ha ayudado a reducir, a mitigar los riesgos o no. Bien, voy a rescatar dos cosas que se dijeron antes y voy a tratar de enriquecerlas primero. No es solo una cuestión de intereses, hay una cuestión de incentivos. Pero hay que distinguir que no siempre es solo una cuestión de incentivos, porque los intereses le le transfieren a la problemática una cuestión de preferencia y esa cuestión termina siendo política. Entonces hay un tema relacionado con intereses y incentivos. ¿Por qué traigo esto? Bueno, porque a veces hay que ponerle el nombre al monstruo o ser bien claros respecto a esto que también mencionaste vos, que tiene que ver con ¿será cierto o no será cierto? Y nosotros lo asociamos a adjudicar un ataque. Entonces, cuando nosotros decimos hay un ataque, bueno, el ataque es innegable. Ahora, decir quién es el autor del ataque es un poquito más complejo. Microsoft, junto con otras empresas de la industria que colaboran permanentemente y de la misma forma que otras organizaciones van generando reportes anuales que van mostrando el estado del arte o están mostrando las tendencias o van explicando qué es lo que está sucediendo en distintas dimensiones. Microsoft pasó del año 23 al año 25 a monitorear de 300 a 1.500 actores de amenaza. Es decir, se multiplicó por 5 los actores de amenaza que Microsoft monitorea. No necesariamente porque no existieran en el 23 esos 1.200 actores de amenaza que Microsoft no monitoreaba intensivamente. Entonces, lo que sucede es que estos otros 1.200 que hoy sumarizan 1.500 se empoderaron con inteligencia artificial, se volvieron relevantes, se volvieron una preocupación, se volvieron una amenaza más global, más efectiva. De hecho, la cantidad de ataques que se registran para 2025 es 3 veces, un por 3, lo que ocurría en el 2023. Entonces, lo que podemos decir es, la inteligencia artificial al servicio de los actores de amenaza, ¿está funcionando? Sí, definitivamente. Aumentaron la cantidad de actores de amenaza relevantes porque aumentó su potencia de fuego
y eso se traduce en un aumento de ataques a nivel global. De nuevo, no hay pasaporte y no hay empresa chica que no pueda ser atacado, no hay gobierno pequeño que no pueda ser atacado. Y esto es relevante porque también cuando uno ve cómo es la distribución de los ataques, uno ve que gran cantidad de los ataques, 2/3 de los ataques, está en organizaciones medianas o pequeñas. Medianas o pequeñas, 500 personas, 1000 personas en promedio. ¿Por qué? Bueno, porque probablemente tengan menos recursos, menos personas, menos procesos, menos tecnología para enfrentar ese tipo de ataques. Entonces, lo que hay que entender es que del otro lado, también esa misma tecnología, y acá Karina fue muy precisa, ¿no? Automatizar e inteligencia artificial, hoy lo van a empezar a escuchar como agentes autónomos o agentes que pueden ser supervisados o agentes que terminan formando parte del equipo de tareas para distintos roles que empodera a organizaciones pequeñas, pero que además resuelve un gap de recursos de profesionales de ciberseguridad que tienen que obviamente atender, además, organizaciones que cada vez se vuelven más dependientes de la tecnología. Entonces, a la pregunta esta de ¿puede la inteligencia artificial ayudar a los equipos de ciberseguridad? La respuesta es sí, no solo la inteligencia artificial, sino es la inteligencia artificial conjugada con ciertas automatizaciones. Y por último, no es un deseable, no es qué bueno sería que, va a suceder, no importa con qué proveedor, no importa con qué tecnología, porque de no suceder no va a poder enfrentar lo que del otro lado es una amenaza ya más potente y con mayor desarrollo tecnológico. Clarísimo, clarísimo. Gracias, Santiago. Y sí, tecnologías nuevas arrojan mayores oportunidades, pero desafíos nuevos todos los días, ¿no? Bueno, me gustaría aprovechar para preguntarle a Olga un poco de infraestructuras críticas, ¿no? Que es una materia esencial dentro de los esquemas de seguridad, de ciberseguridad. Entonces, Olga, ¿qué crees, qué tipo de colaboración multilateral o regional sería como lo más urgente para proteger las infraestructuras críticas de nuestra región, América Latina? Hay un desafío muy importante con las infraestructuras críticas, primero porque son críticas. O sea que si no funcionan, tenemos un problema serio que impacta la economía, la sociedad y el desenvolvimiento de los países y las ciudades. Pero muchos de los servicios involucrados en infraestructuras críticas los ofrecen empresas privadas. Entonces, yo creo que la base para un esquema saludable de infraestructuras críticas es una regulación que no las reprima, digamos, o que no las ponga en una situación muy compleja, pero que tengan la posibilidad de reportar y ser, digamos, informativamente responsables de sus infraestructuras. Yo siempre miro tanto lo que ha hecho el NIST en Estados Unidos como la Unión Europea, cómo han separado por grupos y por distintas funcionalidades las infraestructuras críticas. Hay otros países que tienen otras agrupaciones, pero me interesa la granularidad que han hecho estos países, porque entonces cada una de estas infraestructuras críticas tiene diferentes necesidades y tiene diferentes problemas eventualmente con ciberseguridad. Me parece que la normativa a nivel nacional es importante. Hay algunos países que tienen normativas interesantes en infraestructuras críticas. La de Chile últimamente me pareció interesante. A nivel regional, no sé, se me ocurre que, por ejemplo, CEPAL tiene el ILAC, que es el Diálogo Regional de Sociedad de la Información, que no sé si tienen un grupo de infraestructuras críticas. No sé si algo multilateral a nivel regional, más allá del rol importante que cumple el CICTE dentro de la OEA y lo que bien dijo Karina, la coordinación de los centros de alerta, que en definitiva son los que más rápido se pueden interconectar. Ahora, estas infraestructuras tienen que reportar y tienen que tener un estatus diferente que otras redes, porque realmente ofrecen servicios críticos, como dice. Ahí creo que es importante que Argentina vuelva a revisar su normativa y la ponga al día. Pasa lo mismo con privacidad. Clarísimo, gracias, Olga.
Entonces, bueno, aprovechando que mencionaron los CIRT, traslado una pregunta para quien la quiera levantar. Entonces, ¿cómo creen que se deben coordinar estas respuestas a ciberataques? O sea, ¿requieren coordinación a nivel técnico, requieren coordinación a nivel político? ¿Y quiénes deberían ser los encargados de esta coordinación? ¿Sería el gobierno? ¿Podría ser el sector privado? ¿Un esquema híbrido entre las distintas partes involucradas? Esto para quien quiera. Olga, levantaste la mano. No, está bien. Yo creo que una relación importante de reporte y de información entre empresas privadas que ofrecen las infraestructuras críticas y el regulador que le competa, no sé si es electricidad, gas, transporte, es un elemento esencial, en concordancia con los centros de alerta, con los CERTs o los CSIRTs. Algunos tienen mercados verticales, como los bancos, por ejemplo, en el sector financiero es súper importante. Imagínense miles de jubilados que no pueden cobrar la jubilación porque no andan los bancos, o sea, sería un desastre social. Este link entre el regulador y la empresa privada que ofrece el servicio me parece que es importantísimo. A ver, Cari, perdón que te interrumpí. No, es que Gonza levantó la mano. No, pero es que, Olga, estoy alineada con vos. O sea, para mí esto se debe manejar como lo que también comentaba Santi, el deber de conocer de la información por vertical y tener algún tipo de alguien que orqueste a nivel nacional, ¿sí? Querramos o no, esto para mí tiene que seguir ciertas verticales por la criticidad de la información. Es como muy cortito y al pie para mí, es como simple. Lo veo muy claro en mi cabeza, ¿no? Sí, y sumo ahí, yo también, iba en esa misma línea que Olga y Karina, lo de la verticalidad, eso es clave. Lo que sí pensaba más también, siempre, perdón que lo llevo a mi terreno, no pues, pero porque tengo la experiencia y lo que veo quizá día a día, eh, está el tema también de que más allá de que en algunos casos no existe la obligación de informar, ¿no? Determinados ciberataques y demás, lo cual hace más difícil a veces también poder tener una respuesta o rápida o tener una serie de experiencias como para poder en cada institución en particular que tienen protocolos o esquemas que si bien se comparten, entiendo algunos aspectos generales, después hay temas que van a responder a las particularidades de cada institución, pero sin decir nombre de ningún magistrado en particular algo, pero en algunas charlas sobre ciberseguridad en ambientes del Poder Judicial, ha habido algún tipo de, jocosamente, pero alguna idea, algún intercambio entre alguna figura importante de empresas, de prestadores de servicios de Internet o algo por el estilo, que no me acuerdo bien el cargo de esa persona, pero era como el fiscal le decía, che, pero ustedes tienen que denunciar, tienen que darnos más información al momento de decirnos qué es lo que les pasó y demás, porque está todo el tema de la reputación, ¿no? En todo este tema, entre que no hay obligación en algunos casos de reportar algunos tipos de incidentes y además que detrás de eso muchas veces se juega el tema de la reputación de alguna institución, a veces, a ver, a nivel judicial, después no me quiero adelantar, ¿no? Pero digamos, eh, hay registros, noticias, de hecho, del 2021 de ciberataques a el Ministerio Público Fiscal de la Nación y al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Sin embargo, tampoco hubo demasiada información acerca de qué es lo que pasó, ¿no? Ni qué se afectó, ni el alcance, ni cuál fue el incidente, ¿no? Todo quedó como encubierto de algún modo, porque obviamente, che, qué escándalo si las fiscalías no están preparadas y sufrieron ciberataques, ¿no? Pero a veces es un tema, como decía, de responder verticalmente, pero también y volviendo con ciertos conceptos para atrás, ¿no? De coordinación, de transparencia también, porque bueno, o sea, es verdad que te hace más vulnerable tal vez, pero esto no es un tema de competencia, a ver si es uno más o menos vulnerable, sino que es poder blanquear estas situaciones como para poder saber cómo responder y aprender las experiencias comparadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, transparentar los incidentes, poder tener un registro de ello y tener obviamente una política institucional, un protocolo, política, como lo quieran llamar, un programa que pueda tener algunos principios, digamos, coordinados, ¿no? Y vertical con alguna institución a nivel nacional, si se quiere, para tener una estrategia a nivel nacional que después se pueda reproducir a nivel local e institucional, sería ideal. Pero bueno,
como veníamos diciendo, hay que romper antes de eso muchas cosas vinculadas a esto, ¿no? La reputación, al legado en los ámbitos institucionales de las cosas se vienen haciendo de un modo, para cambiarlo va a ser lleva mucho tiempo, los miedos, el desconocimiento, la desconfianza, pero bueno, quería compartir eso, pero sí, totalmente alineado con Olga y Cari. Y si me permiten agregar una Sí, agrega. una cuchara de pragmatismo. Lamentablemente, lastimosamente, me encuentro a diario, periódicamente me encuentro con empresas u organizaciones que forman parte de infraestructuras críticas de países de la región, y las conversaciones se inician tratando de determinar y entender qué también se conocen estas organizaciones o estas empresas a sí mismas. Entender sus procesos, validar que ellos conocen cuáles son sus procesos, pero validar que ellos entienden cuál es la infraestructura subyacente de sus procesos, al punto tal de entender si son o no son vulnerables. Pero si empresas u organizaciones que son parte de la infraestructura crítica no pueden identificar sus vulnerabilidades en procesos o en infraestructura, después resulta muy difícil identificar un incidente en forma temprana o determinar el impacto de un incidente, y mucho más difícil dar explicaciones de por qué pasó lo que pasó. Entonces uno puede imaginar que estos actores de amenaza son organizaciones criminales súper tecnológicas y avanzadas, y después lo que resulta es que hay sistemas para los cuales se conocen vulnerabilidades durante meses y hay parches disponibles y nadie los aplica porque nadie se siente responsable de aplicarlos, porque nadie entiende el rol de esos sistemas soportando procesos críticos de negocio o de operación. Entonces, claramente hay una necesidad de bajar con política interna, exigiendo un entendimiento de qué es lo que soporta ese servicio, y de abajo hacia arriba, bueno, un reconocimiento de que tal vez hay una deuda respecto a entender la tecnología que soporta estos procesos de negocio o de servicios. Y hasta ahí llegué. Genial, genial. Muchas gracias, Santiago. Bueno, vamos a iniciar una tercera ronda. Ahora vamos a preguntar un poquito qué piensan sobre el futuro de estas materias, ¿no? Va a iniciar por Cari. Le consulto a Cari qué tipo de capacidades cree que debería desarrollar América Latina, de modo de tener una voz más fuerte que la actual en la agenda global de ciberseguridad. Recojo el guante de Santi. Hay un montón de falta de... Voy a tirar una polémica, me parece. Porque no digo, para mí no es falta de talento, falta de inversión en el talento. ¿Sí? O sea, faltan profesionales, sí. Todos los que estamos en ciberseguridad sabemos que faltan un montón. La retención de talento es súper difícil. Los talentos se mueven constantemente entre distintas empresas. Una vez que se entiende cuál es el negocio o cuál es el core de esa institución, se mueve el talento. Entonces, ¿falta talento o falta sistemas, organización y capacitación y retención para el talento? Entonces, para mí el primer desafío es la generación de capacidades. Alineado a la generación de capacidades, creo que tenemos un montón de especialistas, pero muchos de estos especialistas están trabajando para otros lugares, ¿sí? Un montón. La estadística es enorme. ¿Pero por qué? Porque económicamente no se los puede retener. Bueno, ok, entonces partamos de la base. Falta más apoyo al talento. Para mí es uno de los aspectos más fuertes. Después, porque digo que no solo es una cuestión operativa, es una cuestión que esto articula con lo regional y con la continuidad institucional. Ahora, vamos a los números. Según el último informe de la ITU, dice que el 60% no cuenta con estrategias nacionales, ¿sí? De todo lo que es América. Yo sé que la OEA estuvo implementando muchas estrategias y colaborando con muchas estrategias, ahora algunas que tienen un poco más a nivel institución. No todos los países tienen un centro de ciberseguridad nacional oficializado. Esto también quizás genera un poco de diferencia en cómo articularlo.
Para mí, no sé si es que falta talento o falta más apoyo, falta articulación, tengo como varios aspectos que se me entremezclan, pero para mí se podría decir que necesitamos generar capacidades humanas, ¿sí? Transformar el conocimiento técnico en algún tipo de estrategia para que los líderes se traduzcan también en decisiones de negocio, también, ¿por qué no política pública? Vamos a meter al gobierno también. Capacidades institucionales, ¿sí? Donde la academia, sector privado, si todos podamos trabajar en conjunto. Capacidades diplomáticas también, me parece que es un aspecto que no hay que dejar pasar. Sí o sí, para mí la resiliencia es algo que no se compra, ¿sí? Es algo que se genera, esta capacidad es necesario generarla, es con formación práctica, intercambio continuo, diversidad en enfoques, y cuando hablo de diversidad hablo de todos los aspectos de diversidad. Espacios continuos donde podamos trabajar, pero también lo que yo digo, y desde mi perspectiva, algo que le veo a la región, es que se pueden generar lugares, espacio, pero lo que no veo es que se sostenga en el tiempo, ¿sí? Quizás cuando hay algo muy bueno y hay alguna iniciativa muy buena, cambia algo y eso, ese bueno que se encontró, que se observó, no se vuelve a recuperar y no se sostiene en el tiempo. Así que para mí, uno de los retos más importantes para esta estrategia no es solo implementar, no es solo medir, porque lo que no se mide no sabe cómo, uno no sabe cómo se avanza, sino también es sostener. Para mí, uno de los pilares que hoy tenemos que fomentar en la región es sostener. Y en esa consistencia, más que cualquier otro discurso, es lo que para mí le va a dar una voz propia a toda la región. Gracias, Carolina, gracias. Bueno, en esto de sostener también se necesita un montón de conocimiento y educación, como han mencionado los cuatro, ¿no? Entonces, le aprovecho a Olga como, bueno, docente, profesora hace rato y como decana. ¿Qué cree ella? ¿Cómo es que pueden las universidades y los distintos centros de formación y carreras, ¿no? adaptarse a todos los nuevos perfiles que exige la ciberseguridad de estos tiempos? Gracias, Gonzalo. La pregunta es importante y voy a decir un deseo que yo tengo que no veo cumplido en la realidad. Y me parece que a veces tiene que ver con que la gente no termina las carreras. El sector privado tiene una demanda importante de perfiles formados en ciberseguridad. Entonces a veces la gente se va a trabajar al sector privado y no termina. Y un poco es en el sector privado donde realmente aprende el hands-on, ¿no? Aprende el hacer. En la universidad es como más teórico, porque no tenemos universidades quizá con tanta infraestructura para el hacer. Y a mí me encantaría verlo. Lo veo en forma esporádica y lo veo en forma parcial y que aparece y desaparece, un poco lo que decía Karina. A mí me gustaría prácticas en empresas para todas las empresas de tecnología, no solamente de ciberseguridad, de todas las ingenierías. Me gustaría que fuera algo formal, que no nos diera miedo en la universidad pública, de que una empresa nos ofrezca un espacio para poder trabajar con la tecnología que estamos aprendiendo en forma teórica. Me parece que eso nos falta y otros países lo tienen mucho más instrumentado. Y veo esfuerzos esporádicos, sí, alguna cosa, no digo que esté mal, me parece que está muy bien. También veo un espacio que ha ocupado el sector privado, y no es una crítica, creo que está bien, pero creo que se podría haber formalizado de otra manera. Espacios donde se capacita, no universitariamente, sino con cursos especializados, esos saberes que la universidad no te da y que rápidamente te ofrece la salida laboral. Y ahí me parece que hay un gap, que el sector privado implementó esto, y vuelvo a decir, no quiero que se enojen conmigo, está bien, pero me parece que ese gap lo tendrían que haber hecho junto con las universidades, y especialmente universidades públicas. No todo el mundo puede pagar esos cursos que son caros, hay universidades públicas muy buenas, y un link con las empresas. Ahora, esto a veces en el sector público y en las universidades públicas, digo porque hace más de 20 años que doy clases en la UBA, genera resquemores, que por qué una empresa sí, que por qué otra no. Es para discutir, pero creo que es un espacio que nos falta y le haría muy bien a la formación de la gente joven. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias, Olga. Bueno, es algo que entre nosotros charlamos mucho, ¿no? Que mismo que yo charlo con Gonzalo, falta
educación en todos estos temas, ciberseguridad, datos personales, inteligencia artificial, debería ser como una educación transversal sin importar la carrera y a lo que uno se dedique actualmente, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a esto, ¿cómo vemos estos problemas a futuro? Le pregunto a Santiago, y en concordancia con lo anterior, ¿cómo se imagina su rol, el de los distintos CISOs de acá a 5 años, por poner un plazo temporal, dados estos procesos de automatización, inteligencia artificial, transformando equipos de seguridad? ¿Vamos a tener un CISO agéntico o qué pensás vos, Santiago, de acá a futuro? Eh, a ver, lo primero que voy a decir al respecto es que el futuro va a ser como lo querramos construir. Eso es lo que yo pienso. Ahora, yo pienso eso y de alguna manera también resueno con lo que observo y con la tendencia. Entonces, pensar ya, de hecho te diría, en 5 años es como mucho. Creo que estamos bajando la expectativa y estamos pensando a 2 años y no a 5. Pero si vuelvo a la idea por la que arranqué de que el futuro va a ser lo que nosotros querramos, es lo que nosotros querramos construir, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que necesito, qué es lo que quiero resolver hoy y que probablemente mañana, si lo construyo, va a estar resuelto? Y entonces una de las cosas que estamos diciendo, pues ya se dijo, es que faltan profesionales. Bueno, pero ¿cuántos profesionales faltan? Bueno, 1/3, porque hoy en día el gap de profesionales de ciberseguridad es 1/3. Y ese 1/3 es a todo nivel. Al analista, al responder, al jefe, al gerente, al ejecutivo, al director, faltan personas y están cubiertos 2 de cada 3 puestos a nivel global, pero si bien es más alta esa proporción en Asia y en África, Latinoamérica también tiene este déficit de profesionales. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Empoderar a los que hay y acelerar a los que llegan. Y eso muy probablemente se pueda, hay que ver cuánto se quiere, pero se pueda hacer con inteligencia artificial y con automatización, con agentes. Esta idea de agentificar ciertos procesos que hayan sido previamente automatizables o puedan ser automatizables. Lo cual no significa que todo lo que se pueda automatizar se tenga que automatizar, ni todo lo que sea parcialmente automatizado se tenga que convertir en un agente. ¿Ok? Pero claramente sí veo una tendencia, una expectativa, un interés, un hambre de crear estas capacidades y ponerlas al servicio de tareas que no aportan tanto valor para el tipo de recursos que tenemos o que queremos desarrollar. Y eso me lleva también al otro tema que tiene que ver con esto de la formación. Supongamos por un minuto que el acceso al conocimiento ya no es un problema. Es decir, quien quiere formarse podría tener, vamos a suponer, créanme, pero vamos a suponer que tiene el acceso a todo el material de formación imaginable al alcance de la mano hoy. ¿Qué falta? Bueno, falta el ámbito en donde se pueda convertir esa información, ese conocimiento en algo articulable. Entonces yo encuentro en el ámbito académico, en la universidad, en particular en la universidad pública, esa posibilidad de tomar todo ese conocimiento disponible, tecnológico, asociado a productos o tecnologías o plataformas o lo que fuera, accesible y disponible, y ayudar a los futuros profesionales a articular eso y hacerlo algo útil. Y yo creo que ahí hay una gran deuda en las universidades, pero también en las empresas. Digo, empresas consumidoras de tecnología tienen profesionales que si no se mantienen informados, instruidos, rápidamente pierden valor, rápidamente pierden capacidad de cumplir con el mandato. Entonces, con el mandato, con el requerimiento. Entonces, las empresas también tienen que de alguna manera respetar, y voy a tirar un número polémico, pero que tal vez el 20% del tiempo de un profesional en ciberseguridad tiene que estar destinado a la formación continua. Entonces, cuando yo digo, ¿cómo es el futuro? Bueno, el futuro es con agentes supervisados,
pero también el futuro es con personas con mayores capacidades, mejores criterios, más herramientas, bajo un modelo de formación y desarrollo continua. Clarísimo, Santiago, gracias. Bueno, acá tengo una última pregunta acá para Gonzalo, que bueno, ya hablamos un poquito de guías de inteligencia artificial, la que tiene el Consejo y tantas otras. Entonces aprovecho para preguntarle qué principios considera que deberían guiar el uso responsable y ético de la inteligencia artificial y esto relacionado a ciberseguridad. Bien, bueno, gracias, Gon, por esta última pregunta. Y bueno, a ver, tener en cuenta, como venimos hablando, de que la inteligencia artificial dentro de este proceso de transformación digital es como un elemento, una herramienta importante, no quiero decir fundamental, pero bueno, sí, hoy es una herramienta muy importante y fundamental, pero que trae aparejado su uso, sobre todo a nivel institucional, ¿no? Desde el sector público principalmente, puede traer grandes riesgos en materia de ciberseguridad. Acá yo les había comentado que lo iba a dejar para este momento, no quería ahondar porque en definitiva tampoco había demasiada información, pero desde el 2021, que fueron estas menciones que les hice anteriormente sobre los ataques a el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y al de Nación, no se registraron o no se hicieron públicos al menos, ¿no? Otros ataques, salvo que ustedes hayan leído, escuchado y demás, así no tuvimos novedades, tampoco dentro del Consejo de la Magistratura, pero sí, para que tengamos noción, que son datos del Observatorio de Incidentes de Ciberseguridad de la Ciudad, a septiembre de 2025, que se registró un incremento del 151% de requerimientos con respecto a septiembre del año pasado, y que 23% de esos requerimientos fueron referentes a ciberseguridad. O sea que son cifras que nos ponen, ¿no? Que nos evidencian que es algo a lo que hay que prestar atención, ¿no? Y que dentro de los incidentes más reportados hay un 42% de estafas en transacciones online, 16% están relacionados con temas de ingeniería social y 13% con temas de acceso indebido. Entonces, claramente esto, y ahora sí también hablo desde la institución, ahora en la que estoy trabajando, que nos permite tener una experiencia un poco más clara y hablar en forma más anclada sobre un caso, y que claramente, como les decía antes, tal vez no, lo que les voy a decir a continuación probablemente no sea lo mejor para la reputación, si se quiere, del Consejo en este sentido, pero es importante, obviamente, transparentarlo, porque detrás de esto que les voy a decir, obviamente, se los digo porque se inició un proceso que está, esperemos que se resuelva pronto, pero de tener protocolos, ¿no? Y formas de gestión de respuesta frente a ciberataques. El Consejo de la Magistratura de Ciudad, al día de la fecha, trabaja con una ley, perdón, una resolución interna vinculada a temas de ciberseguridad, que es más que nada, ni siquiera de ciberseguridad. Está dirigida principalmente a la gestión de datos del 2015. Imagínense, ¿no? Ustedes que son especialistas en esto, imagínense todo lo que cambió y todo lo que se reportó desde el 2015 a la fecha. Lo que sí sé, por ejemplo, por eso también me animo a decirles esto, es que está por salir, que eso es un desarrollo de la Dirección de Informática, que tiene que pasar por todos los canales administrativos, obviamente, del Consejo de la Magistratura, previo a salir, pero es una resolución de seguridad de datos y de ciberseguridad, mucho más, o sea, actual desde ya puede salir ahora, porque tiene 17 anexos por cada dependencia y con criterios, digamos, que son específicos de cada área, como para poder tener un mejor protocolo, si se quiere, de respuesta frente a las posibilidades de ciberataques para el Poder Judicial, en líneas generales, por decir algo, y después para cada una de las dependencias. Lo que uno podría pensar en términos de principios, me animo a mencionar algunos que son, o sea, acá no va a haber sorpresas, todos los conocemos, pero que obviamente tienen que estar, indudablemente deben estar bajo consideración cuando se diseña este tipo de estrategias. Primero, obviamente, el tema que debe estar centrado como el uso de la IA, ¿no? El humano, para que sea, en definitiva, siempre una persona o un grupo de personas los que estén detrás de la utilización de la IA, del control y luego de las respuestas, ¿no? Automatizar el control y todo, tal vez, ahí sí no hablo de lo técnico porque me escapa un poco, tal vez uno de ustedes me dice, no, hay sistemas que funcionan automáticamente y son mucho mejor, pero digamos, la idea de continuar el hilo de este diseño de la utilización de la inteligencia artificial
centrada en el humano, ¿no? Y también entonces un desarrollo de una estrategia para afrontar eventuales riesgos, ¿no? Y responder frente a determinados ataques, también que esté centrado en el humano. Pero hay algo principal que tiene que ver con la responsabilidad y la rendición de cuentas, ¿no? El accountability, que exista una cadena clara de responsabilidad. Hablábamos antes de esquemas verticales que responden justamente en algún aspecto a este tipo de cosas, ¿no? Que no quede tan en esta idea de que intervienen tantas personas o tantas estructuras, y que de la dirección de informática y la Secretaría de Innovación y el comité de IA, ¿no? ¿Quién es el responsable eventualmente? Bueno, ¿no? Tener una cadena de responsabilidad clara en ese sentido, no tanto en el sentido para apuntar con dedos, sino justamente saber cómo y quién debe responder. Y siempre, ¿no? La responsabilidad final en seres humanos. Después, bueno, desde ya el hecho vinculado más al tema del uso de los sistemas de IA, que tenga que ver con la transparencia y la explicabilidad de estos sistemas, que nos va a permitir tener mayor conocimiento, anticipación a riesgos, a vulnerabilidades, en ese sentido. Después pienso también, bueno, ¿no? Tener, en este sentido, como le decía, tenemos una situación hoy de vulnerabilidad probablemente muy grande al no tener un protocolo actualizado. Entonces, bueno, tener sí documentos, ¿no? Y una estrategia de seguridad y protección que nos permita minimizar riesgos, minimizar daños, riesgos y evitar o reducir, ¿no? Consecuencias no deseadas. Tener una buena gestión, como digo, también en este momento el Consejo tanto desactualizada, pero en breve tendiente a mejorar esta situación, de una buena gestión de datos y de privacidad. Y esto lo hemos hablado también al comienzo de esta charla. Todo esto también en la medida de lo posible, ¿no? Que sea en cumplimiento con un marco normativo, a nivel, si existe a nivel nacional o local, y eventualmente también de resoluciones internas del organismo, en este caso el Consejo de la Magistratura. Es decir, yo no me imagino, yo sé que son varios principios, como tales obviamente son guías, rectores, tampoco tienen que estar todos y demás, pero creo que orientan un poco la respuesta en el uso de la inteligencia artificial y los riesgos que puede implicar. Es hacer esta balanza entre los beneficios que tiene el uso de la inteligencia artificial y sobre todo en procesos de transformación digital de instituciones públicas, con lo que implica eso en términos de transparencia, de eficiencia y demás, pero también poniendo un foco muy importante en lo que tiene que ver con el aumento de los riesgos, ¿no? Cuanto más IA usamos, quizá más eficiente, más transparente, pero también este uso lo que permite, como decían antes, el automatizar tareas, al utilizar probablemente sistemas de IA generativas que a veces pueden o no estar homologadas, a veces pueden o no ser usadas responsablemente. Esto trae como contrapartida, como contracara, la posibilidad, ¿no? El aumento del riesgo a sufrir algún tipo de ciberataque o eventualmente de tener una mala gestión, uso de datos personales que puede también traer algún tipo de consecuencia en este sentido. Gracias, Juan, clarísimo. Por favor. Bueno, ahora para cerrar esta ronda tengo una pregunta un poco menos técnica, a ver si se animan a responderla, levantan y si tuvieran que definir ustedes en una frase así breve, ¿qué es confiar en lo digital? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo levanta la mano? Permitime. El problema es un problema de lenguaje, porque confiar implica un montón de cosas en distintos contextos, ¿no? Entonces, pero sí es posible empezar a separar y decir, bueno, mira, algo es confiable, confío en los sistemas digitales o en lo digital si me provee niveles de seguridad y privacidad razonables, pero también si me provee transparencia, pero también si me provee oportunidades y al mismo tiempo que no se convierta en un salvavidas de plomo, es decir, que no me exponga a mí, no me genere un potencial daño. Y entonces tiene que haber como esto que hablábamos de la adjudicación o el no repudio, es decir, que se sepa que yo soy quien digo ser o que otra persona sea quien dice ser y que se haga responsable de las cosas que ocurren, es fundamental. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el cual se están cristalizando, se están precipitando y transformando algunas definiciones que en el pasado significaban una cosa y en el futuro van a significar otras.
Entonces, yo creo que hay que estar muy atento a lo que ocurre y no dar nada por hecho y ser muy exigente eh, y eventualmente paciente a la hora de asumir beneficios o determinar riesgos. Entonces, cierro con esto. Eh, Normalmente, habitualmente, cuando hablo con personas o con organizaciones o empresas, la pregunta es la misma, es si se entiende qué es lo que está en juego, qué es lo que hay que proteger, y si se modela la amenaza para entender cuáles son las potenciales consecuencias de perder la disponibilidad de un servicio o perder la confidencialidad de información en custodia. Entonces, este ejercicio constante de entender cuándo puedo multiplicar por cero y lo perdimos todo, o cuándo son decisiones reversibles, que es apretar un botón y volver para atrás sin que a nadie le haya pasado nada. Entonces ahí hay un trabajo de estar presente, de ser consciente de lo que uno quiere ofrecer y disponibilizar y ser terriblemente responsable de las decisiones que se toman. Olga, Creo que mi ancho de banda está bajando notablemente porque hay mucha gente, así que espero que me escuchen. Como en la vida normal, cuando confiamos en algo o en alguien, es porque sabemos qué es lo que vamos a recibir a cambio. Creo que no podemos confiar si no estamos suficientemente preparados e informados. El desafío aquí es que mucha gente no tiene acceso o no sabe cómo acceder a la información para poder realmente confiar o saber si puede confiar. Entonces, vuelvo otra vez a la capacitación, a la concientización o conciencia. Personas que no están tan preparadas tecnológicamente, personas más vulnerables, personas mayores, niños, o aquellos que acceden de vez en cuando o que tienen una brecha digital como que le han accedido más recientemente. Entonces, cuando uno confía en la vida es porque sabe qué es lo que puede esperar a cambio y que sabe qué es lo que va a encontrar. Que a veces hay de fraudes, ¿no? Pero en general uno confía cuando sabe. Ahí está la clave, saber informarse, capacitarse. Y es una responsabilidad de todos, de las ahí la perdimos un poquito. de los gobiernos. Para mí esto tendría que ser en la escuela primaria, empezar a aprender ciberseguridad. Secundaria, primaria. Bueno, gracias. Ahí te perdimos un poquito, pero te entendimos la esencia de lo que manifestaste, Olga. Gracias. Karina, Gonzalo, ¿algo que agregar antes de pasar a preguntas del público? Em, es algo más filosófico, ¿viste? Yo soy más técnica, como que no lo filosófico me cuesta. Pero, a ver, básicamente, como me cuesta mucho salir de lo técnico, diría que chequear la fuente. Hay un acrónimo de un colega de Ciber, que ahora se me fue el nombre y me va a querer matar después. Pero básicamente es un acrónico AMOR, que es validar la auditoría, validar el origen, validar la motivación y la revisión. Es un acrónimo, se llama la palabra amor, es como bastante simple para el ciudadano de a pie. Se me hace un mensaje lindo también. Es una palabra simple de recordar. Todos queremos amor, todos queremos, por lo tanto, confiar en el origen de la información que queremos consumir. Em, y lo otro, si vamos a una cuestión un poco más técnica, para mí sería cuestión de éticas, estándares, coherencia de cada decisión tecnológica y una cuestión de responsabilidad. Se me suman un montón de conceptos. Tengo una diferenciación de lo que es para el público de las personas que es de a pie y para lo que somos tecnológicos, porque para mí son distintos ámbitos, son distintas lo medimos desde una perspectiva y una óptica distinta, así que lo dividiría en esos dos grandes grupos. Gracias, Karina. Gonzalo. Bueno, después de escucharlas y a Olga y a Karina y a Santiago, y no porque sea más fácil, pero la verdad que comparto, sí, implica todo lo que estuvieron mencionando y lo que, a ver, a veces cuando uno desde ya utiliza
el lenguaje nunca es en forma inocente, y dentro de todo esto que estamos atravesando, generalmente se habla, ¿no?, de conceptos como innovación, desarrollo, transformación, ¿no?, que todas tienen una carga valorativa o emotiva, es propio del uso una forma del uso del lenguaje que parece que siempre es positiva, ¿no? Entonces es como que todo desarrollo, innovación, transformación, son todos conceptos que apuntan a cuestiones como si fueran optimistas, positivas, y acá estamos hablando, ¿no?, de confiar en lo digital, que no deja de ser también una idea relativamente optimista, y no es que yo quiera ser justamente pesimista, porque escuchándolos a Santiago, a Karina y a Olga, hemos visto que hay un montón de cosas que se han hecho, hay un montón de cosas por hacer, hay cosas que tienen que ver con aspectos técnicos y hay cosas que tienen que ver, como dije antes, con cuestiones que son destrezas blandas, ¿no? Y que va a surgir a partir, y como que hay un punto en común que Olga incluso lo llevó hasta la primaria, ¿no? Esto tiene que ver con la capacitación. Es decir, no dejan de ser herramientas con las que probablemente las nuevas generaciones ya nazcan con bastante más información, al menos, no digo que con conocimiento de uso, pero sí con mayor información, pero sin perjuicio de ello, y como la tendencia a nivel también mundial es hacia el uso de muchas de estas herramientas y por ende la apertura a mayor riesgo. Esto claramente no tiene que desalentar el uso, y tampoco quiero ser pesimista y tampoco darte vuelta la pregunta, pero más que confiar en lo digital, ¿no?, podríamos plantear como en un punto de partida desde la desconfianza, pero no en su uso, ¿no?, sino como un estado de alerta, en el sentido de cuando uno, como decía Olga, bueno, hay gente que elige cuando habla, yo elijo confiar, ¿no?, en las personas, y después si me defraudan, bueno, pero ¿no?, como casi una especie de axioma, ¿no?, yo confío en la gente, ¿no? Y hay otras personas que te pueden decir, bueno, no, la confianza es algo que se gana, ¿no? La confianza es algo que responde a prácticas y demás que uno ve, advierte, y a partir de eso yo puedo decir, bueno, a partir de ahora yo confío. Entonces, el hecho de plantearlo, más allá de esto de llevarlo al terreno de las relaciones interpersonales, porque eso es muy, muy subjetivo en algunos casos, creo que me permite plantear de esos dos puntos de vista, ¿no? Decir, si la confianza como premisa, que más como premisa te diría como axioma, porque es como incontestable, ¿no? Es decir, vamos a confiar, pero no ciegamente, ¿no? Hay que confiar, como hemos visto, sujeto a un montón de cuestiones, responsabilidad en su uso, posibilidad de auditar, usarla con conocimiento. Entonces, ya ese axioma implica un montón de requisitos, ¿no?, previo a establecer esa confianza. Y si eso no llegara así, porque no tenemos un esquema de capacitación integral, no tenemos este tipo de cultura o práctica respecto al uso de estas herramientas digitales, entonces tal vez internamente en algunos casos, yo no lo digo en términos generales por eso, pero desde la institución, por ejemplo, si yo me reúno con gente, y como les digo, no tenemos un protocolo, no tenemos una guía, bueno, chicos, chicas, entonces lo primero que les diría es desconfíen del uso. Desconfíen no por la herramienta, ¿no? Desconfiemos porque no sé si la van a estar usando bien. Entonces, estemos mucho más atentos. Una cosa es estar ante una institución que sabe usar las herramientas, no sabe sus riesgos, todo, y la usa de una determinada forma. Y otra cosa es enfrentarse a una situación en la que la mayoría de las personas no tienen ni la más mínima idea de lo que está usando, o una mínima idea. Entonces, a mí, el alarma que ¿no? el alerta que se me prende es, che, ante la duda yo desconfío, me están pasando algo y yo digo, antes de, che, confianza, no, lo reviso 3, 4 veces, ¿no? Entonces, trabajo casi como si yo desconfiara, ¿no? Entonces, suena hermoso confiar en lo digital, pero fíjense que debajo de confiar le hemos agregado un montón de requisitos ¿no?, a esa confianza. Entonces, son dos puntos de vista, pero en definitiva, sea confianza con un montón de requisitos o desconfianza como de base para estar siempre alerta, creo que depende el approach filosófico que a más cada uno le guste, va por alguno de esos esquemas, pero en definitiva, claramente la respuesta no es confiar ciegamente porque la tecnología se autogestiona, se autorregula, es buena porque sí, es mejor que el ser humano, y no, eso claramente no es un enfoque, por lo menos a nivel institucional y en el uso público, que claramente no lo he visto en ningún lado y tampoco lo aplicaría a la institución en la que me toca en este momento coordinar. Gracias, Gonzalo. Vemos como tal vez se necesitaría un cambio de paradigma, ¿no? Los que estudiamos estas cosas vemos que existe lo que se llama el sesgo de confirmación y aceptación de lo que nos dice la tecnología es cierto, y tal vez en estos momentos tecnológicos hay que desconfiar un poco más, pensar, cuestionar, y a raíz de eso hacer un análisis de qué es lo que está sucediendo en nuestras computadoras, en nuestros teléfonos. Bueno, gracias. Fueron todos clarísimos. Sí.
¿Me permitís? Maximiliano Obvio. Mosquito es el profesional de ciberseguridad que creó el acrónimo. No quiero dejar de mencionarlo porque no me parece correcto, así que quiero hacer mención a él. Obvio, genial. Gracias, Cari. Bueno, nos va a quedar muy poco, así que les voy a trasladar unas preguntas para que contesten lo más breve que puedan. Sé que no va a ser muy fácil. La primera que acá hicieron es si consideran que debería haber una autoridad o un espacio multiactor específico que coordine políticas de ciberseguridad a nivel regional o latinoamericano. Yo agregaría si es viable o no, pero me parece que vamos a estar todo el día ya con esa segunda parte. Así que a quien quiera recoger la pregunta. Olga. No sé si se escucha. Yo creo que la OEA cumple un poco este rol. La respuesta es sí, mientras más multi diálogo hay, mejor. Em, no tenemos lo que tiene la Unión Europea, que es este mercado agregado de gobierno común, pero creo que la OEA cumple, igual me parece que está como demasiado enfocado en capacitación, creo que tendría que haber instancias más concretas de ayuda concreta a los países a llevar adelante normativas, a concretar normativas y llevarlas a la práctica. Gracias, Olga. ¿Alguno más? Pasamos a otra pregunta, si no. Ya nos consultan qué capacidades o recursos debería priorizar a América Latina para tener mayor influencia en la agenda ya no regional, sino global de ciberseguridad. Y esto se relaciona tal vez con otra pregunta sobre una posible ley de infraestructuras críticas. ¿Cómo debería ser en el contexto actual y qué se debería tener en cuenta para la realidad de nuestro país y las nuevas amenazas que existen a nivel internacional? Y yo agrego de nuestra región, entendiendo que es un tema más regional que local posiblemente. Permitime la mitad de la respuesta o la mitad de la pregunta, eh, Por favor. que tiene que ver con qué tendríamos que priorizar en Latinoamérica para ser relevantes en el escenario global. Y yo lo que observo es que, hablando de coordinación o de colaboración, hay mucho talento en Latinoamérica. ah, no voy a hablar de falta de coraje, pero sí poca práctica de reinterpretar ciertos principios, ciertos valores a nuestra propia realidad. Entonces importamos de Europa, de Asia o de Norteamérica estructuras o conceptos o estrategias que no necesariamente aplican a nuestra región porque culturalmente somos diferentes, pero tampoco encuentro profesionales que estén discutiendo sobre qué tipo de adaptaciones habría que hacer a esos principios o a esos conceptos o a esas estrategias para ser comunicados y adoptados en nuestra región. Gracias, Santiago. ¿Alguno más? ¿Algo que agregar? Bueno, No, estamos. Bueno, yo fui alineada a la pregunta, así que no voy a agregar nada más. bueno, está bien, genial. Bueno, vamos a aprovechar entonces que estamos en hora. Ahí quedó alguna pregunta y algún comentario suelto, pero bueno, aprovechamos para comentarles. Ya en brevísimo vamos a contarle a toda la comunidad cuándo va a ser nuestra jornada presencial de fin de año. Estamos muy contentos, muy entusiasmados. Pueden venir ahí a vernos y ahí se van a poder despachar con todas las preguntas, comentarios, charlas acá con los expertos en la materia y van a estar chochos de recibirlos. Así que bueno, los esperamos, estén atentos a nuestras redes que pronto se van a enterar, se van a poder anotar. Eh, bueno, a modo de conclusión, eh, yo me quedé muy contento con todas las exposiciones de todos hoy. En general, yo no soy tan optimista con el avance y la disrupción de la tecnología, pero hoy me dejaron un poco más optimista de lo que solía ser. En este webinar, dada la materia, posiblemente,
veo que hay muchísimos más consensos en los que otros y en otros temas, ¿no? Hubo más consensos que disensos, entonces acá veo que todos hicieron mención principalmente a la educación, a la capacitación. Olga lo mencionó, también lo reforzó Gonzalo, estamos hablando de una necesidad de educación en todos los grados de educación, no necesariamente para ingenieros o para abogados respecto a datos personales, no, tal vez en el colegio ya debemos estudiar datos personales, tal vez no ciberseguridad en profundidad, pero nociones de seguridad digital, cuestiones de responsabilidad y ética en el uso de inteligencia artificial, si no aprendemos esas cosas desde pequeños, desde jóvenes, bueno, seguramente tendremos consecuencias que ninguno de nosotros queremos tener. Entonces veo que acá hubo mucho consenso respecto de esto, respecto del diálogo multiparte, multisector. Entonces, bueno, entendiendo que acá tenemos todos estos consensos, bueno, tal vez, nada, avancemos a un mejor camino y podamos un poco mejorar el grado de seguridad digital, ciberseguridad, haya menos brechas de seguridad, incidentes, o nos enteremos qué pasa en un futuro cuando, por ejemplo, no sé, hackean el RENAPER y qué pasa con nuestro DNI, con número de trámite. Entonces, bueno, la verdad que por mi parte muy contento de haberlos escuchado y que hayan estado de acuerdo, porque es importante este consenso con las diferencias naturales que vamos a tener. Así que bueno, nada, agradecerles a todos, a los panelistas, por supuesto, y a todos los que se presentaron. Entonces, bueno, los vemos próximamente. Esperamos que todos vengan a visitarnos en nuestra jornada presencial y ahí podamos seguir conversando y entre todos creando este futuro dentro de Internet, ¿no? Porque estamos todos ya a esta altura dentro de Internet y bueno, en la medida que todos participemos y conversemos, vamos a tener un mejor futuro en los entornos digitales. Así que, bueno, nuevamente, gracias a todos. Ha sido un placer compartir estos webinars este año y los vemos en la jornada presencial fines de noviembre, principios de diciembre. Gracias a todos, un placer. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Un placer.